Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y este es el episodio número 102 ya. Vaya, cómo van pasando los números. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a seguir, no es exactamente una continuación, pero va en línea del episodio que estuvimos hablando ayer de a la hora de hacer embudos de listas de tareas. El episodio de hoy va a tratar el tema de cómo evitar, en la medida de lo posible, el uso de nuestras listas de tareas. Bien, ¿a qué se debe este intento de evasión, digamos? Bueno, pues como comentábamos en algunos de los otros episodios, hay una tendencia actual, sobre todo gracias, o mejor dicho, debido a gran cantidad de software que tenemos fácilmente disponible en nuestro smartphone, ordenador, etcétera, que nos permite añadir tareas con una facilidad pasmosa. Y entonces la tendencia que tenemos es a añadir de forma discriminada cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, lo cual está bien si seguimos de manera estricta lo que nos dice la metodología GTD, Getting Things Done, de David Allen, que lo que nos dice es, bueno, tú no tienes que utilizar tu mente para nada y tienes que vaciarla completamente y capturar todos los inputs, todas las cosas que te llamen la atención. ¿En qué se traduce esto? Según la metodología GTD, según ese tipo de ideas, en volcarlo completamente todo en listas, ya sean en listas digitales, en listas en papel, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que como comentamos al principio, sucede con esto y que posiblemente a lo mejor te haya pasado? Pues que esas listas empiezan a crecer y se hacen infinitamente grandes. Tenemos la salvedad de que al utilizar papel somos más conscientes del espacio que vamos llenando, porque vamos pasando hojas, vamos llenándolas y tenemos, digamos, una sensación mucho más física. Pero al utilizar diversos software de gestión de tareas, como el espacio es prácticamente infinito, tendemos a añadir y añadir. Y además, muchos de estos software, una de las funcionalidades que implementan es el hacer listas de listas de listas y con diversos niveles de jerarquización, lo que nos permite es tener mucha más facilidad todavía para ir llenando gran cantidad de listas diferentes de un montón de cosas. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este síndrome de Diógenes digital? Pues hay varias, hay muchas. La primera, que ya la podéis imaginar, es que uno termina frustrándose porque termina creando listas infinitas de cosas y termina por no hacerlas. Entonces, todas estas listas tan largas de tareas lo que hacen es llevarnos al agobio y al final a la procrastinación, porque muchas veces evitamos el volver a esas listas porque sabemos que no nos va a dar tiempo a hacer nada en muchos de los casos. No estoy diciendo que esto sea siempre así, pero con tal facilidad de llenar cosas, lo normal es que nos sintamos un poco agobiados. Entonces, ¿qué sería lo ideal en un mundo donde tuviéramos mucha productividad? Pues evidentemente sería no tener que usar listas de tareas. Pero claro, ¿cómo vamos a evitar el usar listas de tareas? Las tareas son cosas, acciones, demandas que vienen hacia nosotros y que no podemos evitar. Eso es lo que está pasando en la realidad. Nosotros luego eso lo convertimos de manera abstracta, lo implementamos en unas cosas que se llaman tareas y ese es el concepto que nos da toda esta serie de problemas que estamos comentando.
Si nosotros encontrásemos una manera de evitar esos entes que se llaman tareas o de reducir considerablemente su número, no cabe duda de que podríamos ser mucho más productivos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos eliminar esas listas? Pues bien, una de ellas sería no creando listas. Y esta os la dejo para que penséis vosotros. Un poco de reflexión. ¿Podría existir una técnica donde no utilizamos ninguna lista de tareas? Os lo dejo para que lo penséis. La verdad que es un poco desafío cómo podríamos hacer esto. No sé si por una parte tendríamos que confiar completamente en nuestra mente para que se acordara de todas las cosas, pero dudo mucho de que eso vaya a ser así, dada la gran cantidad de inputs que recibimos a lo largo del día a través de diferentes medios. Eso es algo imposible. Y por otra parte, hay veces en que, como no tenemos esa memoria infinita, que tenemos que volcar las cosas. Entonces sería muy complicado el confiar totalmente a nuestra memoria todas esas cosas que tenemos que hacer. Pero como decíamos, lo que está claro que volcarlo todo, tal y como promueve la metodología GTD, no es buena idea. Entonces, una posibilidad sería encontrar un término intermedio. ¿Cuál sería ese término intermedio? Pues o volcar bien lo mínimo posible, y para ello un consejo sería evitar totalmente los sistemas informáticos, las apps o aplicaciones de gestión de tareas, o ponernos nosotros alguna restricción para ser realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, podemos tener una agenda que tiene una hoja de papel para cada día de la semana. Entonces, en cada día solo vamos a tener un máximo de una hoja, dependiendo también del tamaño que tenga. Entonces ahí podemos ser conscientes de que no podemos apuntar más cosas de las que caben, y podríamos estar de acuerdo con nosotros mismos en no apuntar más cosas de las que quepan ahí. Y entonces nos forzaríamos a ser mucho más selectivos con todas las cosas que vamos anotando. Entonces esa sería una posibilidad. Pero estamos hablando de manera mucho más general, que lo ideal es ponernos restricciones de todo tipo. Luego, además, esas listas de tareas, a la hora de presentarlas ante nosotros mismos, nosotros podemos tener, incluso aplicando todo este tipo de restricciones, quizás podamos reducir la lista de tareas que tenemos a una cantidad apreciable. Podemos pasar quizás de 200 tareas a 30 tareas, pero todavía seguimos teniendo ahí un problema. Entonces, el siguiente paso que nos quedaría sería, como no podemos eliminarlas completamente, continuar reduciéndolas. Y para ello, como consejo, como posible indicación, os remito al episodio de ayer, a este tema del embudo de tareas que comentábamos. Esta sería una manera de poder reducirla. Otra manera de cuando no podemos reducirla más, y pongamos por caso el ejemplo de que tenemos esas 30 tareas, sería intentar ponerlas en diferentes contextos o en lotes. Es decir, no es lo mismo tener tareas totalmente desperdigadas que para nosotros no tienen nada que ver una con la otra, a que ya las tengamos ordenadas en diferentes proyectos o en diferentes bloques de tiempo que sean contextuales, y que luego, cuando nos pongamos a ejecutarlos, esos bloques de tiempo, utilizando la técnica del time blocking que ya hemos comentado en episodios anteriores del podcast, pero que básicamente consistiría en decir, bien, de 1 de la tarde a 2 de la tarde, en un espacio de tiempo determinado, me lo voy a bloquear y solo voy a trabajar en el proyecto X, y ese proyecto tiene esas 10 tareas. Entonces me pongo a hacer una detrás de otra, y como están todas relacionadas con el mismo proyecto, la capacidad para centrarnos en realizar todas esas tareas, ahí vamos a ser mucho más eficientes que si cogemos una lista aleatoria y nos ponemos a hacer una detrás de otra y vamos dando tumbos de un sitio a otro. Entonces, la contextualización de tareas sería otra manera adicional de reducir. Es una reducción artificial,
pero al final es un método mucho más efectivo que tenerla de manera totalmente aleatoria. Sería una manera de reducir, digamos, no las tareas, pero sí el esfuerzo que tenemos que dedicar a hacer unas con otras. Y luego, otra posible manera, que también hemos comentado en algunos de los episodios anteriores y que está un poco relacionada con las nuevas metodologías de gestión personal del conocimiento, sería, antes hemos hablado de contextualizarlas, esas tareas, es decir, tenemos que ponerles un poco de orden, pero al mismo tiempo, si son tareas complejas, también podemos hacer el intento de relacionarlas, encontrar relaciones entre ellas. No solo a nivel de proyecto, porque eso es categorizar e intentar forzar a veces que dentro de un proyecto tengamos que tener una serie de tareas que quizás ahí no caben ni con calzador, pero otra posibilidad sería, igual que funciona el sistema de notas en Zettelkasten, donde, bueno, en episodios anteriores ya hemos hablado todo sobre Zettelkasten, lo podéis ver en la lista de episodios de este podcast. Ahí una sugerencia sería encontrar una manera fácil de relacionar esas tareas entre sí. Si yo cada vez que añado una tarea a mi sistema intento relacionarla con otras tareas previamente existentes, obviamente esto se puede dar o no siempre va a ser así, pero eso me puede dar pistas de que luego, cuando yo me ponga a trabajar en un proyecto determinado, yo observe la distribución y cómo están enlazadas todas esas tareas entre sí, encuentre nuevas vías de ejecutar tareas que no sean únicamente las que pertenecían a ese proyecto, sino las que están enlazadas a todas esas tareas. Y eso lo puedo ver de manera relativamente fácil usando, por ejemplo, Obsidian. Tiene una vista de gráficos, se llama Graph View, en donde es muy difícil de explicar ahora mismo con palabras, pero es como si viéramos neuronas que están unidas entre sí. Y aquí la analogía de neuronas a lo que se nos va es pues esas notas donde cada nota correspondería a una tarea. Entonces esta sería otra manera posible de reducir el tamaño pues, de esas listas. Entonces, bueno, prefiero terminar aquí, lo prefiero dejar un poco abierto para que le deis una pensada, y sobre todo aquí lo interesante sería si podemos considerar si hubiera alguna manera de trabajar completamente sin estas tareas, sin ninguna lista. Yo no conozco ninguna, pero me gusta por lo menos proponerlo como un ejercicio de pensamiento, un experimento de pensamiento, como dicen algunos, para ver qué forma podría tener todo esto. Os animo a que le deis una pensada y seguimos hablando otro día en el podcast. Gracias y que tengáis un buen jueves. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación.
Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.